Buenos días, muchachos. Buenos días, Andrea. Te salgo. Buenos días, profe. Hoy, pues la idea es que empecemos en esta primera clase con algunos elementos matemáticos. Algunas cosas iniciales que vamos a tratar en la clase ya las habíamos empezado a trabajar durante la parte presencial. Otras, sin embargo, pues no, pues van a ser relativamente nuevas para ustedes. El objetivo en general de este módulo, desde la parte de física, es que trabajemos en torno a al papel de la medición en la ciencia y específicamente en física, y que lo trabajemos en torno, o mejor dicho, a través de la realización de un modelo a escala de los tamaños del Sol, de la Luna y de la Tierra, y de la distancia entre esos astros, es decir, la distancia entre la Tierra y el Sol y la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, esta primera clase se encargará o tratará de dar algunas herramientas matemáticas, y en las siguientes clases ya hablaremos también de otras herramientas matemáticas, pero incluso del proceso histórico que se siguió para realizar esas mediciones. Y hacia la tercera clase ya realizaremos como el modelo, o sea, por lo menos daremos las pautas para que ustedes luego puedan hacerlo en sus casas. Voy a compartirles la presentación para ya entrar en materia. Esta no es... ¿Están viendo la presentación? Me comentan si la están viendo ahí en pantalla. Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, Sí, entonces profe. Señor. vamos a empezar. Yo le había solicitado, bueno, creo que la profe Andrea les había comentado la necesidad de que tengan No, a la señor. mano, a la mano papel y lápiz. Algunas cosas, pues para que sea más fácil la comprensión, trataremos como de poner algún ejercicio o algo y es necesario que ustedes lo escriban y me comenten el resultado. Otras cosas, pues sí, pues las iré describiendo. Hoy entonces vamos a hablar de las mediciones científicas, en particular entonces de esos temas que aparecen ahí, que es medir, los sistemas de medición, la conversión de unidades y la notación científica. Em, entonces, pues ya en clase habíamos leído esta cita que aparece ahí, que es una cita de Lord Kelvin, un científico inglés, que en esencia decía que la medición es tan importante que lo que no podamos medir y lo que no podamos expresar de forma numérica, en cierto sentido no es un conocimiento muy fuerte, muy profundo. Y por el contrario, señalaba que lo que podamos medir y expresar de forma numérica tiene una base fuerte en ese proceso de conocer. Este científico fue vivió durante el siglo XIX y trabajó algunos aspectos de la termodinámica. Bien, en clase también habíamos alcanzado a hablar de qué es medir. Yo les había hecho énfasis en que medir es comparar. Y si ustedes recuerdan, habíamos mostrado que, por ejemplo, medir una longitud es comparar la longitud de un objeto que utilizamos como patrón o como referencia con la longitud de otro objeto que es el que queremos en efecto medir. Entonces, si ustedes recuerdan en el tablero,
yo utilizaba la extensión de mi mano, lo que llamamos cuarta, para medir la longitud del tablero. Y lo que hacíamos era mirar cuántas veces cabía la cuarta de mi mano en la longitud del tablero. A eso es a lo que llamamos medir, es una comparación. No solamente, ahí estoy citando un ejemplo de la longitud, pero eso es válido en cualquier otro proceso de medición. Por ejemplo, la medición de la masa. Entonces, lo que uno hace es comparar la Profe, masa. Sí, dime. ¿Hay algún comentario ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Decía, eh, continúo. Sí, no sé si se está compartiendo pantalla porque no me sale. no se ve la pantalla. Sí está compartida. La presentación. Sí se No, está señor, viendo. no me Sí sale. se ve, Sí se ve, sí se ve. Sí, profe. sí se ve. Sí. Sí, profe, la Sí se ve, presentación sí profe. se Sí, ve. señor, sí se ve. Entonces la estudiante que de pronto revisa ahí la configuración. Bien, voy continuando y de pronto le preguntas a la profe Andrea. Bien. Entonces les decía, también para medir la masa, lo que uno suele hacer es comparar la masa de un objeto que utilizamos como patrón o como referencia con la masa del objeto que quiere calificar o medir. En la época de sus abuelos, tal vez, y no, incluso de sus papás, habían unas balanzas en las tiendas donde la gente lo que hacía era sacar, por ejemplo, una libra de arroz o una libra de chocolate y la colocaban en un plato de la balanza y en el otro plato, por ejemplo, colocaban papas o el vegetal o el objeto que querían medir y pues vean que ahí también se trataba de una comparación. Entonces, en resumen, medir es comparar. Depende de lo que vayamos a medir, entonces de eso va a consistir el proceso de medición o de comparación. Bien, ¿qué se mide? Entonces, en física medimos lo que se llaman magnitudes físicas. Esas magnitudes físicas son las características de los objetos, las sustancias o los fenómenos físicos que se pueden comparar de manera objetiva. Es decir, cuando digo esto de manera objetiva es que no depende de la persona que esté haciendo el proceso, calificando o comparando el proceso, sino que cualquier persona, utilizando los mismos instrumentos, el mismo procedimiento, podría ofrecer los mismos resultados. Por ejemplo, la longitud, la masa, la temperatura, etcétera. En cambio, hay otras características de los objetos hablemos de los objetos que no se pueden calificar o medir de forma objetiva. Por ejemplo, la estética, lo bonito o lo feo de un objeto, ¿sí? Pues no entrarían dentro de las cosas que mediríamos en ciencias, en particular en física, porque ya son cuestiones subjetivas. Lo que para alguien sea bonito no es igualmente igual para otra persona. Entonces, en resumen, lo que medimos es lo que se puede comparar, calificar de manera objetiva. A eso lo llamamos magnitudes físicas. En física, esas magnitudes físicas se dividen en dos. Hay unas que las llamamos fundamentales y otras se llaman derivadas. Fundamentales, pues quiere decir como básicas, como las que son la pieza sobre la cual se levanta algo, se basa algo. Y derivadas, pues quiere decir que se componen de otras cosas. Aquí tengo una lista de las que en física se han establecido como magnitudes fundamentales y también las que calificamos como magnitudes derivadas. En la tablita, en la parte superior,
aparecen las magnitudes fundamentales, que en esencia son 7. Son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Esas 7 características o magnitudes son las que llamamos fundamentales. En la siguiente columna aparece la unidad con las que las medimos. Entonces tenemos ahí para la longitud el metro, para la masa los kilogramos, para el tiempo los segundos, para la temperatura a nivel científico utilizamos una medida, una unidad que se llama Kelvin, para la corriente los amperios, para la intensidad luminosa la candela y para la cantidad de sustancia la mol. Y en la siguiente columna aparecen los símbolos que utilizamos para cada una de esas unidades. Esas son las cosas que medimos en física, a las que llamamos magnitudes fundamentales. Hay muchísimas otras cosas que medimos en ciencias y en física. Aquí solo hay una pequeña selección en la parte de abajo, luego de la fila que está ahí en naranja. Aparecen algunas: el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, el trabajo, y ahí no pararíamos. Me voy a referir a una y voy a explicar, a un par, y voy a explicar por qué las llamamos magnitudes derivadas. Entonces, por ejemplo, el volumen, digamos que uno va a medir el volumen de un cubo. Entonces, se supone que el cubo tiene todos sus lados iguales, entonces lo que uno haría sería medir uno de esos lados y multiplicarlo por sí mismo 3 veces. Entonces vean que ya en este caso, el volumen sería una magnitud física que depende de la longitud y de una operación matemática. En este caso, multiplicar algo por sí mismo 3 veces, o, dicho de manera matemática, hacer un proceso que llamamos potenciación. El otro ejemplo al que quiero referirme es la velocidad. Para medir la velocidad, lo que hacemos es relacionar la longitud con el tiempo. Entonces, las unidades nos dan cuenta de eso: metros por segundo, o si ustedes han visto las unidades de la velocidad en los avisos de las carreteras, por ejemplo, 50 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, que nos indican cuál es la velocidad límite. Vean que esos kilómetros por hora nos están dando esa relación entre la longitud, que estaría medida ahí en kilómetros, y el tiempo, que estaría medido en horas. Pero esas unidades a su vez pertenecen a magnitudes fundamentales, es decir, la longitud y el tiempo. Por lo tanto, la velocidad no es una magnitud nueva o fundamental, sino es una magnitud que se compone de 2 magnitudes fundamentales que, mediante una operación, en este caso una división, producen otra. Entonces, por esa razón, se les pone ese nombre a estas magnitudes derivadas, porque vienen de otras, se derivan de otras, se componen de otras. Bien, entonces cuando nos preguntan qué es lo que medimos magnitudes, y en esencia tenemos una lista de 7 que son las magnitudes básicas, y tenemos otro montón de magnitudes que se desprenden de ellas, que las llamamos magnitudes derivadas. Bien, para medir hay unos convenios. O sea, el proceso de medir tiene que ser universal. En clase creo que yo alcanzaba a decirles las dificultades que hubo al principio en los procesos de medir. Por ejemplo, si utilizamos la cuarta de la mano, hay un problema, y es que no todas las personas tienen la mano de la misma medida. Entonces va a haber personas que tengan manos pequeñas y otras personas que tengan manos muy grandotas. Así que cuando abren bien su mano, la diferencia va a ser importante, y esas personas no darían la misma medida.
para muchos procesos, desde la antigüedad hasta hoy, se necesita que la medida sea igual para unas y otras personas. Por eso tuvo que irse con el tiempo organizando un único sistema de medición y en nuestro caso, casi que ya en todos los países utilizamos algo que se llama el Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia como SI, que es, digo que casi todo el mundo, porque todavía hay países que no lo han acogido y que utilizan otros sistemas. Ese sistema básicamente consiste en definir qué es lo que se mide. Comentaba ya que estaban esas magnitudes físicas fundamentales, más otras dos magnitudes que se emplean para medir ángulos. Además, el sistema establece las formas de medición, los instrumentos y los mecanismos para calibrar esos instrumentos y establece los criterios para escribir las unidades, para hablar de los múltiplos y submúltiplos. Ese sistema fue creado en 1960 y luego complementado más o menos en 1970 y continuamente se va, digamos, se va actualizando. El precursor de ese sistema, en cierto sentido, fue más o menos las decisiones que se tomaron después de la Revolución Francesa, donde se establecieron patrones como el metro, el kilogramo, etc. Y eso fue más o menos en el siglo XVIII. Decía que hay otros sistemas, por ejemplo, hay algo que se llama el sistema inglés, en Inglaterra y en varios países de habla inglesa, utilizan otras medidas y de hecho, por su peso en el mundo, a veces los otros países también las tenemos que utilizar. Pero en esencia, en ciencias, vamos a utilizar el Sistema Internacional de Unidades. Ya ahorita me voy a referir de manera más concreta a eso y les voy a ir contando. Bien, entonces cuando medimos algo, además debemos tener en cuenta que tenemos una unidad, la unidad es el patrón o el referente con el cual medimos. Por ejemplo, en las longitudes utilizamos algo llamado metro, que es una longitud a la cual le hemos puesto el nombre. Primero esa longitud se derivó de medir una parte del meridiano terrestre y se ha ido, repito, se ha ido perfeccionando. Actualmente la definición de metro es distinta. Pero resulta que ese metro para medir algunas cosas puede resultar muy grande. Entonces, por esa razón hay que partir el metro y a esas particiones lo llamamos submúltiplo. Y para otras medidas, un metro resulta muy pequeño, entonces necesitamos una cantidad mucho mayor y a esas las llamamos múltiplos. Todas las unidades o todas las mediciones van a consistir en eso, en tener una unidad patrón o referente y tener unas formas de poder medir cosas más pequeñas que esa unidad patrón, que lo vamos a hacer con los submúltiplos, y unas cosas más grandes que la unidad patrón, que les vamos a hacer con los múltiplos. Aquí voy a poner el caso con la longitud, que es el caso más familiar para todos nosotros. Entonces, decía, en la longitud utilizamos como referente al metro, que lo simbolizamos con la letra minúscula M. Ahí hago claridad. En ciencias hay una importancia de que nombremos todo, de que haya un lenguaje común. Entonces, alguna gente utiliza para escribir metro, escribe MT, pero MT no se lo entienden, pues se lo entienden en la casa y lo entiende esa persona. Pero si usted quiere entenderse con cualquier persona en el mundo, en términos científicos, para representar el metro, para simplemente utilizar la letra minúscula M. Y en el contexto adecuado, cualquier persona en China, en Japón, en Rusia, le va a entender que se está refiriendo a metros. Los submúltiplos del metro, aquí coloco algunos, no están todos, entonces nosotros los conocemos. Tenemos el decímetro,
que se abrevia o se representa como DM, D minúscula, M minúscula. Y el decímetro es la décima parte del metro. Si ustedes han visto un metro de monistería, ese, ese metro viene en colores alternados, viene una franjita de color blanco, la siguiente roja, la siguiente otra vez blanca, etcétera, o de otros colores. Recuerdo, tengo ahorita en la cabeza que he visto algunos así. Cada uno de estos pedacitos es lo que llamaríamos un decímetro, o sea, ese segmento de un color. Como un metro, un decímetro, para que me entiendan, son 10 centímetros. Ahí en la parte abajo de donde dice decímetro, aparece 1/10, es decir, la décima parte de un metro. Es decir, el decímetro resulta de coger el metro y dividirlo en 10 pedacitos iguales. También conocemos el centímetro, que se abrevia como C minúscula M, y pues resulta de coger un metro y dividirlo en 100 partes iguales. Por eso tenemos aquí 1/100. Entonces, cada uno de esos pedacitos, que eso sí es más familiar para nosotros, es lo que llamamos centímetros. En los cuadernos cuadriculados, más o menos un centímetro son 2 cuadritos. Y milímetro es coger el metro y dividirlo en 1000 pedazos iguales. Aquí aparece 1/1000 ahí en fraccionario. Y es ese pequeño espacio entre dos rayitas, el espacio más pequeño que vemos en cualquier regla de las que habitualmente usamos. Hay otros submúltiplos, ahora no los voy a mencionar, que se utilizan en ciencias. ¿Sí? Usted después les puedo facilitar alguna tablita de eso para que ustedes los conozcan. También utilizamos múltiplos, entonces para medir cosas más grandes, entonces tenemos el primero que se llama decámetro, se simboliza como DAM y son 10 metros. De hecho, en la construcción hay un instrumento que se llama así, que es una cinta grande que trae, con la cual uno puede medir grandes distancias. La siguiente sería hectómetro, entonces esta equivale a 100 metros. Y la siguiente sería kilómetro, que equivale a 1000 metros. Y de nuevo también hay otros múltiplos que ahora pues no voy a mencionar. Lo mismo es válido para cualquier otra medida, o sea, vamos a utilizar la misma estructura. A la primera palabra que estoy utilizando para referirme a los submúltiplos o los múltiplos, la llamamos prefijo. Y la siguiente palabra es la unidad, el referente. Entonces vean que aquí hablé de milímetros. Entonces ese prefijo ustedes también lo van a encontrar en otras cosas. Por ejemplo, mililitros. Entonces ese prefijo califica en este caso al submúltiplo. Quiere decir que es la milésima parte de lo que sean, de un litro. ¿Sí? Miligramos, por ejemplo, en los medicamentos, quiere decir que es la milésima parte de un gramo. Obviamente también voy a poder tener los otros centilitros, decilitros, ¿sí? O voy a poder tener decalitros, en el caso de los múltiplos, hectolitros o kilolitros, ¿sí? Refiriéndome solo a estos. Si estuviera hablando del tiempo, entonces yo puedo hablar de milisegundos, que querría decir que es la milésima parte de un segundo. ¿Listo? Entonces todas las unidades se van a constituir, las vamos a escribir como un prefijo que nos va a calificar el submúltiplo o el múltiplo y una unidad patrón. ¿Sí? Y cuando la simbolicemos, la primera letrica o las primeras letricas se refieren a ese prefijo y la segunda letra se refiere a la unidad patrón. A manera como de ejercicio sencillo, hay una pregunta de María Ángela. Puedes hacerla aprovechando, hagamos un parecito aquí para mirar si hay preguntas o aclaraciones que hacer.
Buenos días. Buenos días. Hola, profesor. Pues es que yo tengo una pregunta porque la profesora Andrea ayer envió un artículo que usted había enviado. Entonces, en la cual ese artículo, pues lo que yo entendí es que teníamos que leer desde la página 3 hasta la 7. Entonces, pues desde ayer yo ya como que hice inicio hacia la lectura y más o menos como que en resumen decía más o menos que la circunferencia de la Tierra era de 40.000 y era km. Entonces, pues quería saber qué significaba eso. 40.000 km. Ujú. Sí, señor. Sí. Entonces, como estoy mencionando, esa km se referiría a kilómetros. La primera letra, esa K, se refiere al prefijo K que lo utilizamos para hablar de mil, califica mil. Entonces, cada vez que veas K, por ejemplo, kg quiere decir kilogramo. Eh, km quiere decir kilómetro. Digamos, por decir algo, K, a ver, otro ejemplo. Bueno, en los residuos de la luz, kilovatio, entonces quiere decir 1000 vatios. Entonces, siempre que encuentren la letra K, va a querer decir 1000. Todas las unidades entonces siempre van a estar estructuradas. La primera letra nos indica el prefijo que indica que es un submúltiplo o un múltiplo. Ahí, yo después les envío, mañana espero enviarles eso, un cuadrito con esos distintos prefijos. Entonces, por ejemplo, el prefijo mili quiere decir mil, que es la milésima parte, el prefijo centi, la centésima parte, el prefijo deci, la décima parte, el prefijo deca quiere decir 10 veces, el prefijo hecto o hecta quiere decir 100 veces, etc. Entonces, a manera de ejemplo, si quisiéramos escribir, por decir algo, eh, a ver, una que ustedes manejen, eh, eh, a ver, por ejemplo, kilobyte. ¿Qué querría decir kilobyte? Pues sí, esa era mi pregunta, porque, por ejemplo, en la parte del radio que supuestamente da en la Tierra, pues era de 6.370 y ahí sí como que especificaba kilómetros. En cambio, en la circunferencia solo daba como 40.000 y ponían km. Entonces no sabía si eran lo mismo o ya. Ya, ok, listo. Gracias. Bien. Entonces, sí, ese kilobyte, ¿qué querría decir? Perdón, sí, kilobyte, ¿qué querría decir? ¿En qué contexto lo usamos, por ejemplo? Pero se sabe ya. Co- Para mí, No, para cualquiera, incluida tú. listo, listo. Pues, es como lo que está explicando, ¿no? Como hacer una marcación sobre una cantidad de algo, algo así. Sí. Entonces, específicamente lo usamos en sistemas, ¿cierto? Los archivos, por ejemplo, los medimos cuando ustedes guardan su archivo o cuando ven la lista, dice, por ejemplo, la cantidad de bytes, entonces kilobytes querría decir 1000 bytes, ¿sí? Igual ahí utilizamos otras cosas, por ejemplo, megabytes, el tamaño de los discos duros ya está del orden de gigabytes o terabytes. Ese giga, ese tera, es lo que se llama un prefijo y ahí está calificando, está diciéndonos cuántos bytes son. Por ejemplo, un giga es 1.000 millones. Ahora más adelante les voy a comentar que eso se escribe de forma científica como 10 a la 9. Listo. Voy a continuar para que no se nos alargue mucho. Igual esta presentación, junto con otras cosas, se las voy a compartir para que ustedes después puedan revisarla. Bien,
vamos a hablar ahora de otra cosa que se llama conversión de unidades. La conversión de unidades es necesaria por dos razones. Una, porque queremos expresar una cantidad de un múltiplo o submúltiplo a su unidad patrón. Eso es lo que me refiero ahí en la diapositiva como dentro de un mismo sistema. Por ejemplo, yo quiero saber, digamos que me dan una medida, me dicen que algo mide 590 centímetros, pero yo quiero saber la medida no en centímetros, sino en metros. Entonces ahí realizaría una conversión de unidades. Y la otra razón por la que utilizamos conversión de unidades es porque existen varios sistemas de medición y queremos expresar una cantidad que tiene una unidad en un sistema de medición, queremos expresarla en otro. Por ejemplo, en el caso de la longitud, algunas cosas se miden en pies, que es una unidad del sistema inglés, o se miden en pulgadas. Entonces, es conveniente ahí para nosotros hacer una conversión a metros o a la unidad que nosotros manejamos, que es esa, metros. Entonces, por esas razones se hacen conversión de unidades. Sin embargo, la conversión de unidades está presente en muchas cosas, por ejemplo, también en las cuestiones comerciales. Digamos que estoy buscando en internet y quiero comprar un artículo y ahí me sale que vale $4,5. Entonces yo estoy interesado en saber esa cantidad, cuánto es en pesos. Entonces hago ahí una conversión de unidades. Entonces, una conversión de unidades básicamente tiene que ver con expresar una cantidad que está en una unidad en otra unidad que para mí sea más familiar. Creo que hay alguna pregunta por ahí. Ah, no. Bien, lo voy a explicar aquí a continuación. Vamos a ver cuál es el procedimiento para realizar conversión de unidades. Entonces, de pronto ustedes ya lo han hecho, sin embargo, es algo que van a utilizar mucho tanto en ciencias, es decir, en física y en química, en matemáticas y en tecnología. Entonces, yo les voy a sugerir que a esto le presten mucha atención y que la practiquen y les va a ser muy útil ahora en el colegio y en su vida cotidiana y en su vida profesional también, en sus estudios superiores. Lo primero que ustedes van a hacer para convertir unidades es buscar y escribir la relación de equivalencia entre las unidades involucradas. Entonces, por ejemplo, lo de convertir dólares a pesos. Entonces, yo tendré que buscar en internet cuál es el valor de un dólar hoy en pesos, ¿sí? Y esa sería la equivalencia. No sé ahorita el valor, pero supongan que está por 3.800 pesos. Entonces, la equivalencia sería un dólar equivale o es igual a 3.800 pesos colombianos. Lo segundo que voy a hacer es escribir en forma de columna la información, tanto la conversión que me están proponiendo, como la relación de equivalencia entre las unidades. Ya lo voy a mostrar ahorita con un ejemplo. Y en tercer lugar, voy a determinar el valor desconocido empleando las reglas o las propiedades mejor de la proporcionalidad directa. A esa relación Profe, qué pena es que no se escucha. El silencio, profe. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, sa. Listo. Señor.
Bueno, señor. me devuelvo aquí al procedimiento para realizar conversiones. Desde ahí no era que no me han escuchado un poquito más atrás. Bien, desde acá entonces me devuelvo. Desde Entonces, ahí. sí. Sí, Entonces, profe. para convertir unidades, lo primero que vamos a hacer es buscar y escribir la relación de equivalencia entre las unidades involucradas. A manera de ejemplo, piensen que yo quiero saber, digamos que me regalaron en mi cumpleaños un billete de $20. Entonces, yo quiero saber cuántos pesos son eso. Entonces, lo primero que hago es buscar en internet cuál es la tasa de cambio para el día de hoy de dólares a pesos. Supongan que es 3.800 pesos. Entonces, el primer paso sería eso. Un dólar equivale a 3.800 pesos. El segundo paso sería escribir en forma de columna la información tanto de la conversión propuesta como de la relación entre la equivalencia de unidades. Entonces, ya ahorita lo voy a mostrar con un ejemplo, pero entonces tendría que escribir esa equivalencia que acabo de encontrar en internet y lo otro, la conversión que yo quiero hacer, es decir, los $20, ¿cuántos pesos serían? Como no sé la cantidad de pesos, eso lo representaría con una letra X. Y en tercer lugar, voy a determinar el valor desconocido empleando las propiedades de la proporcionalidad directa. Entonces, hay unas reglas ahí entre esas dos cantidades que se llama proporcionalidad directa, que es una cuestión matemática. Espero abordarlo de pronto en la siguiente clase. Hoy lo voy a usar, pero no me voy a detener en eso. El ejemplo es este. Digamos que yo quiero convertir 28 milímetros a metros. Entonces, lo primero que debo hacer es buscar y escribir la relación de equivalencia entre esas unidades involucradas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? No. Bien, esa relación de equivalencia sería que un metro está conformado por 1.000 milímetros. ¿Listo? Eso es la primera cosa que escribiría. Lo segundo, voy a escribir una tablita en forma de columnas. Entonces, en una columna voy a colocar metros y en la otra milímetros. Entonces voy a escribir la relación de equivalencia debajo de los metros el 1, debajo de los milímetros el 1.000. Y voy a escribir la conversión que me piden también en esa columna. Como los metros no sé cuántos son, voy a colocar una X y los milímetros voy a colocar los 28 que me están dando en el enunciado. Entonces la proporcionalidad directa voy a escribirla. Entonces me quedaría, cojo la columna del lado izquierdo y me quedaría 1 sobre X, la estoy escribiendo como un fraccionario, y sería igual a la otra columna, 1.000 sobre 28, también la escribo como un fraccionario. A eso que tengo ahí lo llamo una proporción y es una proporción directa. Por la siguiente razón, entre más milímetros, obviamente más metros. Una regla que cumplen estas proporciones directas es que el producto cruzado debe dar igual. Es decir, si yo multiplico el numerador de un lado por el denominador del otro, y hago lo mismo en el otro caso, numerador del segundo lado por denominador del primer lado, me tiene que dar lo mismo. Aquí lo muestro. 1 por 28 me tiene que dar lo mismo que X por 1.000. Esa es una regla de las proporciones directas. Hago el procedimiento acá. Entonces me quedaría 1 por 28, 28. Y el 1.000 que estaba multiplicando a la letra X pasaría al otro lado al igual a dividir. Entonces me quedaría 28 sobre 1.000. Y la letra X me quedó despejada, que es mi objetivo, saber cuánto es X. Es decir, cuántos metros son 28 milímetros. Al hacer la división, eso me da 0,028. Entonces, 28 milímetros son 0,028 metros. Ese es el proceso para hacer las conversiones.
Entonces, hasta ahí, digamos, qué es lo que son conversiones y cuál es su procedimiento. Profe, Entonces, vamos, ¿sí? ¿será que puede repetir esa última parte, por favor? Es que me confundí un poco. Acá el procedimiento, Sí, sí, señor. el ejemplo, bueno, entonces repito, en el ejemplo estoy colocando que voy a convertir 28 milímetros a metros. Lo primero que hago es buscar cuál es la equivalencia entre las unidades que están ahí involucradas, es decir, entre milímetros y metros. Entonces, a veces eso aparece incluso en la parte de atrás de los cuadernos o lo busco en internet. Entonces, un metro, perdón, está conformado por 1000 milímetros. Esa es la equivalencia. Segundo, voy a escribir en forma de columna eh, la información que tengo. Entonces voy a hacer una columna para metros y otra para milímetros. Entonces debajo de donde van metros voy a escribir el 1 y debajo de donde van milímetros el 1000. Y ahora voy a escribir la información que me dieron en el enunciado. Entonces habían 28 milímetros, esos 28 milímetros deben ir en la columna de milímetros y los metros, como yo no sé cuántos metros son, voy a colocar la letra X. Ahora, eso que aparece en columna lo voy a escribir en forma de fraccionario. Entonces, la columna de la izquierda me va a quedar 1 sobre X, la columna de la derecha 1000 sobre 28. Y esas dos fracciones son iguales y son lo que conforman una proporción. En este caso se le llama proporción directa, porque si una cantidad crece, la otra también crece. Es decir, si crecen los milímetros, crecen los metros. Una regla de las proporciones directas es que si las multiplicamos en cruz, o sea, si hacemos una diagonal, en este caso 1 por 28, me debe dar igual a la otra diagonal, x por 1000, ¿sí? Entonces ahí hice esa multiplicación, 1 por 28 igual a x por 1000. El objetivo es hallar la letra x, entonces la voy a despejar. Despejar es dejarla solita. Como el 1000 está multiplicando, pasaría a dividir al otro lado. Entonces, 1 por 28, 28, y el 1000 pasó a dividir. Si yo ahora hago 28 dividido 1000, eso me va a dar 0,028. Y ese ya va a ser el resultado, el valor desconocido. Entonces, mi conversión me da que 28 milímetros es lo mismo que 0,028 metros. ¿Listo? Vamos a tratar de Sí, practicar señor, eso. gracias. Entonces, vamos acá con este ejemplo. Les voy a pedir, ahí para eso les había pedido que ustedes tuvieran la hojita y lápiz. Entonces, intentémoslo con este ejemplo, 0,18 kilómetros a metros. Entonces traten de hacerlo ahí cada uno de ustedes, me dicen cuánto les da. Y luego pues yo aquí en la diapositiva tengo el procedimiento, entonces miramos, comparamos los resultados y miramos qué nos quedó bien o qué nos quedó mal. Entonces son 2 minuticos y me dicen qué les dio como resultado. Profe, buenos días. Sí, Profe, una pregunta. Lo que pasa es que pues yo antes había entendido que cuando es pasar de menor a mayor se tiene que multiplicar, ¿sí? Y ujú. cuando es de mayor a menor se tiene que dividir. Entonces ahí es lo que no entiendo es cómo es el procedimiento. Sí, tratemos de practicar este método que les estoy enseñando, que digamos que incluso hace que no tengamos que aprendernos esa regla, sino que lo que busca es mostrar un caminito siempre igual, así sea un poco más largo que el que quizás ya te enseñaron, pero es infalible, o sea, lo podemos utilizar en cualquier cosa. Entonces, lo que les propongo es, de nuevo, primero busquen la relación entre las dos. En este caso, ¿cuál es la equivalencia entre kilómetros y metros? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuántos metros forman un kilómetro? 1000. 1000, eso. Entonces, lo primero que debemos hacer es escribir eso.
1000 metros es igual a 1 kilómetro. Luego vamos a escribir nuestra columnita. Aquí tengo esa relación de equivalencia. Y luego vamos a escribir la columna que les propuse. Entonces traten de hacerlo y me dicen qué respuesta les da. Demos un par de minuticos ahí ustedes y ya lo revisamos. Ok, gracias. Si tienen otro procedimiento que hagan, pues trátenlo de hacer, pero pues les sugiero como ahora que practiquemos este. ¿Alguien ya tiene resultado? Kevin. Buenos días, profe. Da 180 metros. 180 metros. Listo. ¿Alguien más ya lo hizo? Bien, voy a ir con la respuesta que dio Kevin. No sé si alguien más. profe. ¿Sí? Sí, profe. Da Yo también lo 180, tengo. ¿Cuánto le dio? 180. 180. Listo. Entonces, voy a volver a insistir en el proceso. Profe, a mí también me dio 180. Muy bien. Sí. Entonces voy a volver a insistir aquí en el proceso para... Ahí están viendo la pantalla compartida otra vez. Creo que no. No, profe. Ah, no, ya. ¿Ya? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces vuelvo acá con la presentación. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Profe, Ok. se escucha recortado. Tal vez es mi conexión. Bueno, y vamos acá. La relación de equivalencia, que ya la habíamos dicho. La columna, entonces en una columna kilómetros, en la otra metros. Entonces debajo de kilómetros el 1, debajo de metros 1000. Debajo de kilómetros los 0,18 que nos dieron en el enunciado y debajo de metros X porque es lo que no sabemos. Hacemos el producto cruzado, entonces bueno, escribimos primero esto en forma de fraccionario, 1 sobre 0,18 y la otra columna 1000 sobre X. Y ahora sí hacemos los productos cruzados, 1 por X igual a 0,18 por 1000. Finalmente, pues 1 por X es X y 0,18 por 1000 da 180, que fue el resultado que les dio. Entonces 0,18 kilómetros al pasarlo a metros da 180 metros. ¿Listo? La respuesta hay que darla en las unidades correspondientes, entonces ahí estoy colocando la M que significa metros. Acá creo que tengo otro ejemplo. Este es para convertir metros a FT. ¿Alguien sabe qué es FT? ¿Que esa abreviatura que corresponde? Bueno, esa corresponde a una medida inglesa que se llaman pies. Recuerden que pie en inglés se escribe foot, entonces es la abreviatura de foot. Por ejemplo, supongan que están llenando algún formulario en internet y les pide saber su estatura. Entonces su estatura en metros, usted la conoce, digamos que es 1,62 metros, pero no sabe cuál es su estatura en pies. Entonces aquí vamos a hacer ese proceso. Yo les voy a dar el primer dato que es la relación de equivalencia.
un pie es 0,3048 metros. ¿Listo? Y ustedes van a tratar entonces de decir cuál sería el equivalente de 1,62 metros en pies. Entonces démonos ahí de nuevo un par de minuticos y me dan su respuesta y volvemos a resumir el proceso. ¿Listo? Entonces, Qué pena, apenas- profe. Sí, ¿Será que me puede volver a Profe. repetir la frecuencia? Es que no la entendí bien. ¿la equivalencia o la pregunta? Ah, la equivalencia, sí, perdón, la equivalencia. Sí, un pie es igual a 0,3048 metros. Lo coloco aquí en la diapositiva. Yo ya tengo la respuesta. ¿Cuánto te dio? 5,5. Bueno, hay como un errorcito ahí de calculadora, pero sí, la respuesta da algo ahí de ese orden. Voy a 5,3. 5,3 exactamente. Entonces voy a colocar aquí de nuevo la presentación. Profe, Sí, 5,4. sí, ya es un problema ahí de los decimales que empleemos, pero está, en esencia está bien. Ah, gracias, profe. Bien, entonces vuelvo al ejemplo. La conversión que proponíamos era 1,62 metros a pies. Recuerden que FT significa pies. La equivalencia es un FT, o sea, un pie, es igual a 0,3048 metros. Esas equivalencias ya uno las googlea y le aparecen de una. La columna que voy a hacer, entonces en un lado coloco pies, FT, y en el otro lado metros. Debajo de donde están pies, pues voy a colocar un pie, debajo donde están metros su equivalencia, 0,3048. Como lo que quiero calcular es pies, entonces ahí voy a colocar una letra X debajo de FT y 1,62 metros, que es lo que quiero calcular. Luego escribo esa misma información de la columna, la escribo en forma de fraccionario. Entonces me da 1 sobre X igual a 0,3048 sobre 1,62. A esto es a lo que llamo una proporción, una relación de proporcionalidad o una proporción. Hago los productos cruzados, entonces 1 por 1,62 y la otra diagonal, la otra parte de la X me da X por 0,3048. Ahora voy a despejar X, entonces lo que le sobra a la letra X es este 0,3048, lo voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar 1 por 1,62, pues me da 1,62 y quedó dividido por 0,3048. Y hago la división y me da 5,31 y pues eso debo anotar que esos son pies, 5,31 pies. ¿Listo? Así se hace cualquier proceso de conversión de unidades. Yo voy a dejarles mañana unos ejercicios para que practiquemos esto. Esto es de práctica, no voy a dejar muchos, pero sí me interesa que cada uno se demore lo que se demore, trate de hacer esos ejercicios. Repito, esto les va a ser muy útil para tecnología, para química, para física, para matemáticas, no solo de este curso, sino de aquí a grado 11. Y cuando usted salga a estudiar, si usted va a estudiar en enfermería, le va a tocar hacer conversión de unidades. Si va a estudiar muchísimas cosas, economía, cosas de ciencias, ingeniería, muchísimas cosas, tiene que hacer conversión de unidades. Paso al último tema para que acabemos la clase.
que se llama notación científica. La notación científica es una forma abreviada de representar cantidades que son muy pequeñas o que son muy grandes y que pues al escribirlas resulta poco práctico escribirlas con todas sus cifras. Entonces utilizamos un mecanismo al cual llamamos notación científica. Este mecanismo se basa en el uso de potencias de 10. Voy a ir, o sea, aquí lo estoy resumiendo mucho y pues estoy siendo un poco más práctico de lo que habitualmente lo haría en una clase presencial. Sin embargo, espero que quede claro y espero proporcionarles luego más material para que ustedes miren. Pongo un ejemplo, a propósito de lo que estaban hablando en la anterior clase y de estos días, el tamaño de un virus. Entonces, ese numerito que aparece ahí es el tamaño en general de un virus. 0,000000001 metros. Eso es lo que mide un virus. Bien pequeño, ese es un número muy pequeñito. Y resulta que hay números todavía más pequeñitos. Entonces, escribir esto resulta bastante engorroso, es poco práctico y si uno tiene que hacer operaciones y eso se va a confundir mucho. Entonces, la notación científica es un mecanismo para escribir eso de una forma más práctica. Esa forma es escribirlo así. Vean, se escribe 1,0 por 10 a la menos 9 metros. Al principio asusta y eso, pero en realidad es muy sencillo y obviamente, bueno, aquí tal vez para el ejemplo no se da tanto, pero es una forma muy simple de escribir esa cantidad que en realidad es muy pequeñita. Otro ejemplo, un año luz. Un año luz, aquí lo voy a leer de dos formas. Voy a leer el número como tal, 946, y luego tengo 3, 6, 9, 11 ceros, más o menos. O puedo decir que estos son como 9.4 billones de kilómetros. Como ustedes pueden ver, es un número muy grande de escribir, es hasta incluso buscar la forma de decirlo, de eso, saber si son billones, trillones, etcétera, resulta complejo. Entonces, como pueden ver, necesitamos una forma más simple de poder escribir esos números. En este caso sería 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. A estas formas de representar esas cantidades que son muy pequeñas, son muy grandes, es a lo que llamamos notación científica. Cuando estamos dentro del campo de la ciencia, necesitamos formas prácticas de representar esas cantidades. Cuando estamos leyendo un artículo científico o algo así, necesitamos poder que al ver esas cantidades no nos asusten, sino que podamos entenderlas fácilmente. Y es lo que vamos a hacer con la explicación que les voy a dar. Bien, vamos a ver cuáles son los pasos para expresar una cantidad en notación científica. Pues el primero es que la parte entera de la notación científica debe ser un número que esté entre 1 y 9, es decir, no puede ser 0. Para ello vamos a correr la coma decimal desde donde estaba hasta justo después del primer dígito que nos encontremos distinto de 0. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a mostrarlo en el anterior ejemplo. Acá, vean la coma, miren el tamaño del virus. Vean dónde estaba la coma en este caso. Ahí la estoy señalando con el puntero. Entonces, el primer dígito que me encuentro que es distinto de 0 es el número 1. Entonces, voy a correr esa coma hasta ahí. Entonces, vean que me quedó 1, y como después del 1 no había nada, pues coloqué un 0 para indicar que no hay nada.
En el otro caso también, como el número no tiene coma, entonces cuando un número no tenga coma, vamos a suponer que la coma está al final del número, o sea, no tiene parte decimal. Recuerden que la coma nos separa la parte entera, en este caso este número no tenía parte entera, colocamos 0, de la parte decimal, que es la que está después de la coma, la que está a la derecha de la coma. En el caso de este número del año luz, el número no tiene coma, entonces suponemos que la coma iba al final. Solo que como no habían decimales, pues no la colocamos. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es mover esa coma hasta que a su adelante de ella, o dicho de otra manera, a su izquierda solo nos queda un número que sea distinto de 0. En este caso fue el 9. Y dejamos ahí los otros dos números que son distintos de 0 porque tienen un valor significativo importante. Los otros ceros los quitamos. Entonces, el primer paso es, repito, correr la coma de tal manera que a la izquierda de la coma solo nos quede un número que vaya entre 1 y 9. ¿Listo? En el primer caso fue el 1, en el segundo caso fue el 9. ¿Sí? No podíamos en el segundo caso colocar la coma en el 6 porque entonces nos hubiera quedado no un número, sino nos quedarían 3 números, 946. Y la regla es que al lado izquierdo de la coma solo vaya un número que vaya entre 1 y 9. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No puede ir un 0. Bien. El segundo paso es que vamos a multiplicar por una potencia de 10 correspondiente a la cantidad de lugares que se corrió la coma. ¿Sí? Es decir, si la coma se corrió 5 lugares, debemos escribir 10 a la 5. Si la coma se corrió 8 lugares, debemos escribir 10 a la 8. Pero además tenemos que tener en cuenta en qué dirección se corre la coma. Si la coma se corre hacia la izquierda, el exponente va a ser positivo. Entonces, en los ejemplos que estaba diciendo, entonces será por 10 a la 5 o por 10 a la 8. Pero si la coma se corre hacia la derecha, el exponente será negativo. Entonces, en ese caso nos daría por 10 a la menos 5 o por 10 a la menos 8. Una vez más me devuelvo a la anterior para mostrar eso. Entonces vean en este caso, en el del virus, voy a correr la coma hacia la derecha, ¿sí? Y vean la cantidad de luz, vean dónde está la coma, síganme ahí, yo estoy señalando con el puntero. Entonces voy a correr un lugar, 2 lugares, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lugares. Coloqué la coma después del 1. Entonces, por eso coloco 1,0 por 10 a la menos 9. El número 9 es el lugar de lugares que corrí la coma. El menos aparece porque corrí la coma de la izquierda hacia la derecha. En el caso del año luz, se supone que la coma estaba al final, o sea, después del último 0, entonces voy a tener que correr la coma hacia la izquierda. Entonces, en este caso, el exponente me va a quedar positivo. Voy a mirar cuántos lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lugares. Corrí la coma hasta antes de llegar al 9. Entonces, por eso me quedó 9,46 por 10 a la 12. El 12 corresponde al hecho de que corrí la coma a 12 lugares y me queda positivo porque corrí la coma hacia la izquierda. ¿Listo? Esos son entonces los pasos para escribir una cantidad en notación científica. Entonces vamos a intentar, ¿les parece? Con este ejemplo. Esta es la carga eléctrica de un electrón. Vean lo feo que es ese número y por qué necesitamos la notación científica. Un número, y eso que es, había otro ejemplo donde se me hubiera llenado la pantalla, pero dije no, tampoco. Entonces,
por favor, apunten ese número allá en sus hojitas. Esa es la carga eléctrica del electrón. La letra C que aparece al final es la unidad con que medimos esa carga eléctrica, que la llamamos Coulomb y se abrevia con la C mayúscula. Entonces, por favor, expresen ustedes eso en notación científica. De nuevo, empleen 2 minuticos, me dicen cuál es la respuesta y revisamos si la respuesta está bien y por qué. Eso es para que tú veas. ¿Cómo quedaría? Profesor, creo que tengo la respuesta. Sí, ¿cómo lo escribiste? Pues creo que sería 1,6 por 10 menos 19. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a mirar la respuesta. ¿A usted también le dio lo mismo? Listo. Sí, sí, señor. Miremos la respuesta y la explicamos para de pronto aquellos que se les complique un poco. Esa es la respuesta, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Recuerden que esa C mayúscula es la unidad. En física y en ciencias siempre hay que anotarle unidades a las cosas. Si no le anotamos las unidades, no estamos hablando de ciencias, no estamos hablando de física. Entonces, por favor, no olviden siempre colocar la unidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer es trasladar la coma hasta que nos quede a su izquierda solamente una cifra, y esa cifra debe ser distinta de 0. Entonces la primera que nos encontramos es el 1. No, recuerden, no la podemos llevar hasta el 6 porque entonces nos quedarían 2 cifras, nos quedaría 16. Entonces, en este caso, va a llegar hasta después del 1 y de esa forma nos queda el 1,6. Vamos a ver cuántos lugares. La coma estaba aquí, entonces sería un lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 lugares. Entonces, de ahí el 19 que sus compañeros colocaron. Y el menos porque se corrió desde la izquierda hacia la derecha. Una pista para también saber si es más o menos. Cuando veamos una cantidad muy pequeña, o sea, algo así como 0,0000, algo así, es habitualmente o siempre el exponente va a ser negativo. Mientras cuando veamos una cantidad grandota, que habitualmente va a ser un número seguido de muchos ceros y habitualmente no le vamos a ver coma, en ese caso el exponente va a ser positivo. El otro ejemplo acá, el diámetro de Júpiter. Lo coloqué en metros, pero habría podido... Creo que en realidad está aquí en kilómetros. Disculpen ahí la imprecisión, no... esto daba... Sí, en realidad aquí son kilómetros, ahí se me fue un error. Aquí donde dice metros, en realidad es km. Bien, el diámetro de Júpiter dice acá que son 139.822.000 kilómetros. ¿Sí? Por favor, hagan la anotación científica de ese número. ¿Cuánto dio? Profe, da 1,39 por 10 a la 8. Por 10 a la 8. Sí, señor. Muy bien. Listo. Sí. Entonces corremos la coma. Sí. O sea, tengo la pregunta que si al momento de
de traspasar la coma, o sea, por ejemplo, la voy como que si llegara en el caso de traspasarla al lado izquierdo, todos los números se mantendrían en el mismo orden. Sí, ¿te refieres los que seguirían después del 1? O sea, 1,39 te refieres. Sí. Uno podría aquí colocar hasta el 822, 1,39 822, pero para efectos prácticos no es muy bueno colocar tanta información. Sí, y sin embargo esos numeritos no cambian de orden, que es como la otra parte de tu pregunta. Entonces, vean, la coma se supone que estaba aquí después del último cero y nos la llevamos hasta que a la izquierda de la coma solo nos quedó un número. Ese número pues iba a ser, es en este caso el 1. Recuerden, no nos puede quedar después del 3 o del 9, porque entonces nos quedarían dos números, 13,9, o nos quedaría, si la dejamos después del 9, 139,822. Entonces recuerden que a la izquierda de la coma solo puede ir una cifra, que no sea 0. Lo otro que hacemos es mirar cuántos lugares, se me perdió aquí el puntero, cuántos lugares corremos la coma. Entonces en este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lugares. ¿Listo? Entonces por eso acá el 8 en el exponente, en la potenciación. Y como corrimos de derecha a izquierda, entonces el exponente va a ser positivo. ¿Listo? A eso es a lo que llamamos notación científica. Para terminar, hagamos el ejercicio al contrario. O sea, ahora yo les doy un número en notación científica, una cantidad en notación científica, y ustedes me van a decir cuál es esa cantidad de forma extensa, o sea, con todas sus cifras. En este caso estoy colocando el tamaño de una bacteria, que es 5,0 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, de nuevo, hay un par de minuticos y ustedes van a escribir de forma extensa cuál sería el tamaño de la bacteria. O sea, tienen que hacer el proceso contrario. Por favor, inténtenlo. Profe, Sí, sería sí. 0,000005. Serían 8 ¿Cuánto? ceros y un 5. 8 ceros y un 5. Y después de la coma hay 7 ceros, ¿cierto? 6 ceros y un 5. 6 ceros y un 5. Ah, no, sí, 7 ceros. Sí, después de la coma. Listo, perfecto. Vamos a mirarlo acá. Aquí aparece, mira. Sí, se supone que si el exponente es menos 7 es porque habíamos corrido la coma de izquierda hacia derecha. Aquí lo tenemos. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lugares. Así, en total, antes del 5 eran 6 ceros. Sí, perfecto. ¿Sí? Y por último, la distancia del Sol a Marte, que es 2,08 por 10 a la 8 kilómetros. Entonces, ¿cómo daría en forma extensa? Profe, sería 2, 0, 8 y 6 ceros. Perfecto. Listo, lo tenemos acá. Lo que él dijo, 208 y 6 ceros. Es decir, teníamos que correr la coma 8 lugares. Entonces, los dos lugares que corrimos hasta el 08
y los 6 ceros son los otros lugares para complementar el 8. Bien, muchachos, eso es lo que llamamos notación científica. Yo les voy a dejar una listica de ejercicios mañana. Se los hago llegar a través de sus grupos de WhatsApp con los respectivos directores de curso. No son muchos, pero quiero que todos practiquen. Si tienen alguna dificultad o algo, me escriben o a mi número de WhatsApp me escriben e incluso si es necesario, pues yo le devuelvo la llamada o algo así y aclaramos las dudas que tengan. Entonces, espero que pues les haya quedado claro. No sé si tienen preguntas, inquietudes para que rematemos. No, señor, yo no tengo preguntas. Señor, todo claro. Sí, señor. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es decir, ¿cuál es el tema exactamente del artículo? Es el modelo a escala de los tamaños de la Luna, la Tierra y el Sol, y la distancia entre la Tierra y el Sol y entre la Tierra y la Luna. Pero eso está basado, como son distancias y medidas, está basado en esta parte. O sea, esta parte es para que lo otro que vamos a hacer, tú lo entiendas un poco mejor. ¿Sí? Sin embargo, o sea, lo que yo estoy también tratando de hacer es que vayamos desarrollando un poco la temática que estaba prevista para grado noveno. Lo otro ya va a ser un caso concreto, o sea, cómo la humanidad midió esos astros, esas distancias, y para que nosotros nos demos una idea de esas distancias y de esas proporciones en esos astros, vamos a hacer un modelito a escala, ¿sí? En papel, pero también va a implicar en algún caso que ustedes eh, con algún familiar o algo lo puedan ver. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Otra pregunta? A ver, Carol, no sé si había otra pregunta o algo. Joanny, qué pena contigo, una intromisión ahí. Señor Wilber, usted creo que es consciente de que los usos de protocolos en las aulas virtuales se deben respetar. Entonces yo le voy a solicitar a usted que evite poner ese tipo de audios y ese tipo de escenarios. Ya una vez fue chistoso, ya de aquí en adelante hágame el favor y ya evidencié en el seguimiento que le estoy haciendo aquí que es usted. Entonces, por favor, contrólese y participe de las clases de forma activa sin necesidad de utilizar ese tipo de audios. Si tiene una pregunta, abre su micrófono, hace su pregunta y participa así. Gracias, Giovanni, qué pena. Es que estaba Ok, viendo desde hace rato por aquí el señor Wilber. Se le olvida cómo funcionan las cosas. sí, gracias. Bien, entonces la pregunta que hacían es, claro, la clase de hoy parecía, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que nos están pidiendo? En cierto sentido, como que ustedes tengan unos elementos para que tanto puedan hacer el modelo como que lo entiendan, o sea, como entiendan el contexto de eso que vamos a construir y sea significativo para ustedes, nos permita aprender, en este caso, la importancia de la medición, eh, la proporcionalidad, la conversión de unidades, el papel de la notación científica para representar cantidades que son, repito, muy grandes o muy pequeñas. Pero obviamente lo que vamos a desarrollar las otras clases les van a dar más otros elementos para sus respectivos artículos. ¿Hay otra pregunta? Señor.
Bueno, muchachos, como ustedes han estado conectados, la mayoría como desde las 7:30, supongo que están cansados. En el colegio ya casi nos estaría sonando el timbre, o ustedes me estarían diciendo, déjenos salir 5 minuticos antes. Entonces, pues, repito, les voy a dejar una guía de ejercicios corta, ustedes la hacen y empezamos la clase la otra semana con las preguntas, revisando esa guía. O sea, ustedes no me la van a enviar, sino sencillamente cogeré y preguntaré, por ejemplo, a Wilber, cuánto le dio el primer ejercicio y por qué, etcétera, y así, y revisamos. Y si hay dudas, si algo se les complicó, pues las aclaramos ahí al inicio de la siguiente clase. Pero espero que con eso puedan ustedes mecanizar lo que, pues, este contenido. Igual esta presentación y junto con algunas otras cosas se las voy a enviar para que ustedes puedan repasar el paso a paso de algunas cosas que describí ahí en la presentación. Entonces, pues espero que haya sido útil la clase para ustedes y pues los veré la próxima semana. Chao. Chao, profe. Chao, Bueno. profe, que tenga un gran día. Chao, profe. Gracias, que esté bien. Chao, Hasta profe. luego, Buen profe. día. Hasta luego, profe. O sea, 2 horas y 12 minutos con 25 Hasta luego, minutos. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Profe, que esté bien. Buen día, muchachos.